Hermano, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a todos. Quiero dar gracias por esta oportunidad que se me brinda en este día, eh, en esta ocasión. Soy bien agradecida y estoy bien contenta por la oportunidad que se me está dando para poder llevar y realizar y tratar de discutir un estudio bíblico, la cual ha impactado mi vida y la cual he aprendido muchísimo también a través de este estudio. Este estudio tiene el título Vivir por Fe y se encuentra en Gálatas 3, del 1 al 3, del 6 al 14 y del 19 al 22, pero en el día de hoy solamente vamos a llegar hasta el 12. Pero no quiero comenzar hasta orar y quiero decirles también que va a ser de 2 martes, va a ser de hoy martes y va a ser también para el otro martes. También vamos a estar realizando la segunda parte de este estudio de Vivir por Fe. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento de esta poderosa palabra y que nos dé sabiduría y que también podamos ser hacedores de esta palabra poderosa. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre. Vamos ante tu presencia, Señor, pidiéndote de manera especial, Señor, que seas tú, Dios mío, el que nos ayude, Señor, a entender tu poderosa palabra, Señor, en que, Dios mío, cada día, Señor, nos inquiete, Dios mío, a escudriñarla, Señor, a estudiarla, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor, ser seguidores tuyos, Dios mío, en espíritu y en verdad, Señor, y que vivamos esta fe poderosa en ti, Señor, que vivamos cada día, Dios mío, creyendo en tu palabra y creyendo en ti, Señor, que solo tú, Dios mío, puedes resolver toda situación, Dios mío, que confiemos 100% en tu promesa, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendícenos de manera especial. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Y te pido de manera especial, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Gracias, amén y amén. Leemos los textos bíblicos. Se encuentran en Gálatas 1, 2 y 3. Y vamos a seguir en el 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esos son los más importantes, no los más importantes, sino los que ha tocado el libro. Gloria al Señor, y dice así. En el 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, dice el 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas.
Después de haber leído los textos bíblicos que vamos a estudiar hoy, hasta el 12, el tema más importante es vivir por fe. Y dice que los cristianos son llamados a vivir por la fe en Jesucristo. Y le empezaré contando de Pablo y de Pedro. Ellos, judíos de nacimiento, se criaron en hogares donde se enfatizaba estrictamente el cumplimiento de la ley, la cual ninguno podría justificar, ¿verdad? Podría usar la justificación. Pedro, por haber andado con Cristo durante su vida terrenal, su muerte y resurrección, ¿verdad? de Jesús, y Pablo como resultado de la revelación especial de Cristo mismo. Ellos aprendieron lo mismo, los dos, Pedro y Pablo aprendieron lo mismo, y aprendieron que la justificación solamente viene a través de Cristo, y la reciben solo aquellos que ponen su fe en Él. Empezamos, ¿verdad? Y dice que la justificación por la fe no significa que los cristianos pueden vivir como desean. Que nosotros, porque tenemos a Cristo, no quiere decir que vamos a ser justificados por todo. Porque nosotros tenemos que depender de Jesús, ¿verdad? Dice, los cristianos, miren esto, todavía deben resistir al pecado. No quiere decir que porque estamos en Cristo no vamos a ser tentados. Pero si nosotros tenemos nuestra mirada enfocada en Jesús, Él nos va a ayudar, ¿verdad? Tenemos que seguir viviendo confiando en el Señor, porque el enemigo está persiguiéndonos, está detrás de nosotros para que nosotros fallemos. Dice, los cristianos todavía deben resistir al pecado y perseguir la justicia, confiando en el Espíritu Santo. Confiando en el Espíritu Santo. Miren esto. En la historia de Abraham, Dios consideró a Abraham justo por su fe, por la fe que Abraham tenía en Dios en aquel momento. Y entonces, de la misma manera, todos los que creen en Cristo son justificados ante Dios. Todos los que creen en Cristo. No es los que no creen en Cristo, los que creen en Cristo. Y hay otro datito aquí, dice, tenemos que recordar no caer en la trampa, ni confiar, ni siquiera, aquí dice, ni parcialmente, ni un chin, ni parcialmente en nuestros esfuerzos para nuestra salvación. Que nosotros mismos, un ejemplo, yo vengo a los pies de Cristo, yo no puedo confiar en mi confianza, porque soy humana, porque soy débil, porque necesito ese Espíritu Santo y necesito ese cambio, esa transformación que Dios hace en el hombre, para entonces yo creer en Dios y tener fe en Él. Y no es por mis propias fuerzas que yo me voy a salvar, no es por mí que yo me voy a salvar, es por la fe, es por lo que yo crea en Jesús, es por lo que yo siga, los pasos que yo siga en Jesús, una vida cristiana, una vida de seguimiento cristiano desde que me levante hasta que me acueste. Dice que no debemos confiar ni un chin ni parcialmente en nosotros, que somos seres humanos y dependemos de Él. Nuestra fe tiene que estar depositada 100% en Jesús. Dice, la ley revela el pecado humano y la incapacidad de vivir una vida que complazca a Dios. En este sentido, la ley trae muerte. Escuche bien, no debemos confiar en nuestra propia bondad para alcanzar
la salvación. Ok, aquí yo tengo que leer porque hay una información bien buena y no puedo explicar en mis propias palabras, pero tengo que leer y voy a leer bien calmadamente y tratar de explicar un poco. Dice, escriba estas palabras. Usted llévese estas palabras en su mente. Fe, ya nosotros sabemos lo que es la fe. Fidelidad, cuando una persona es fiel. Promesa, es aquello que tú prometes que tienes que cumplir. Entonces, dice, perdón, que usted se haga esta pregunta. ¿Usted entraría en un acuerdo legal si no creyera que la otra persona, que la otra parte es digna de confianza? Usted entraría a un tribunal a defender a una persona, a ser de testigo a una persona que usted entiende que esa persona es culpable. ¿Cómo entonces usted va a hacer? Dios prometió bendecir a Abraham, mire esto, y bendecir al mundo a través de él. O sea, Dios prometió a Abraham bendecirlo y bendecir al mundo a través de él, que somos nosotros. ¿Okay? Debido a que Abraham creyó en la promesa, nosotros tenemos que creer en la promesa que Dios nos hizo. Dios lo contó como justo. Qué lindo, ¿verdad? Dios lo contó a Abraham como hombre justo, porque creyó en él. Más tarde, Dios dio la ley para ayudar a las personas a entender y reconocer el pecado. Sin embargo, la ley no podía salvar. La ley no salvaba a las personas en ese tiempo. Solo podría mostrar a las personas su necesidad de un Salvador. ¿Y ese Salvador quién es? Jesús. Dice aquí, recibir el Espíritu por la fe. No ser insensato, porque si no tenemos fe, usted está pidiendo ese Espíritu Santo y no tenemos fe, pues ¿de qué nos vale? Tenemos que desarrollar esa fe que ya nosotros sabemos que está ahí, pero que no la desarrollamos. Llevamos tiempo en la iglesia y no desarrollamos la fe. Dice, Pablo le preguntó a los Gálatas cómo había recibido el Espíritu Santo. La ley o creyendo en el Evangelio. Todo cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión. O sea, que si usted se convierte al Señor, hay una persona que no le sirve al Señor y se convierte al Señor, dice, sí, yo te voy a aceptar como mi único Salvador. Pues entonces ahí viene el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo llega a nosotros. Esa tercera Trinidad hermosa llega a nosotros, a nuestras vidas. Mire esto. Además, los cristianos pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Eso está bello. El don de Dios que sigue a la salvación y los empodera para el servicio. Eso ha pasado en la congregación. Dice, el Espíritu Santo entra a la vida de los creyentes con una evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? En que nosotros vamos a ser transformados, en que no vamos a ser igual, que esa vieja criatura ya no va a estar en nosotros y vamos a ser transformados y vamos a ser cambiados y vamos a ser testigos de Jesús, porque ese cambio se va a notar en nosotros. Automáticamente la gente se va a dar cuenta y la gente va a saber, esta persona, algo pasó en esta persona. Es un cambio transformador, un cambio increíble. Gloria al Señor. El Espíritu Santo entra a la vida de los creyentes con una evidencia. Una evidencia. ¿Usted sabe qué es una evidencia? Una carta de presentación.
algo que tú presentas, algo que todo el mundo va a ver. ¿Y qué pasa? Y continúa obrando con ellos, con nosotros, con más evidencia y señales. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo la fe. Vivimos por fe y no por la ley. Vivimos por fe. Gloria al Señor. Y dice que todas esas evidencias se van a notar. Si yo tenía un carácter fuerte, mire, el Señor va a bregar conmigo, va a bregar con usted y Dios va a estar en el asunto, en toda nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos. El Señor va a hacer un cambio transformador. Perdón. Los Gálatas habían experimentado, mire esto, el Espíritu de una manera inconfundible. Dice aquí, Pablo les recordó que el Espíritu obró en ellos a causa de la fe, no como resultado de observar la ley. Estos confundidos cristianos, dice aquí en Gálatas, no dependían de Cristo para su crecimiento espiritual. Pablo les preguntó, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Y sabes qué, hermano? Que esto está pasando hoy día. Hay muchos cristianos muchas personas, perdón, que después que le servimos al Señor nos apartamos y vivimos por la carne, no vivimos por la fe, nos apartamos y después que gozamos de tantas cosas y tantas cosas lindas que el Señor nos da, tantas cosas que el Señor hace en nuestras vidas, tantos milagros que el Señor hace en nuestras vidas, nos sana, nos bendice, nos suple, tantas cosas que Dios hace con nosotros. Y entonces después, nos apartamos y vivimos por la carne. Dice, el esfuerzo propio nunca puede producir crecimiento espiritual. Aquí lo dice, mírelo aquí. Repito, el esfuerzo propio nunca puede producir crecimiento. Si yo trato de esforzarme sin depender del Señor, aquí lo que nos está enseñando es que nosotros tenemos que depender en todo momento del Señor, que no es por nuestra propia fuerza, no es por nosotros mismos, es que tenemos que depender de Dios en todo y más en lo espiritual. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Solo por la fe en Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, gloria al Señor. Solo por la fe en Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo puede producirse el crecimiento. Yo no puedo crecer espiritualmente. Mi ego no puede crecer. Tiene que menguar. Ese orgullo tiene que menguar. Esa parte mía de querer hacer las cosas por mí, eso tiene que menguar. Eso no puede suceder. Yo tengo que depender, nosotros tenemos que depender 100% del Señor, de que Dios es el que nos da el crecimiento a través del Espíritu Santo que nos redarguye, gloria a Dios. Y dice, si los Gálatas no volvían a la fe en Cristo como la base única de su relación con Dios, todas sus experiencias como cristianos serían en vano. Todo lo que nosotros, si no vivimos por fe, todo lo que nosotros experimentemos en el Señor va a ser en vano, porque ¿en quién estamos creyendo? ¿En quién estamos confiando si no es en el Señor? Tenemos que tener a Dios en nuestros pensamientos día y noche, desde que nos levantamos, depender del Señor en todo momento, porque aquí dice que va a ser en vano todo lo que yo haga. Incluso después de lo mucho que Dios había hecho en ellos y por ellos. Aquí lo dice. No importa lo que el Señor haga en nosotros, si nosotros no seguimos mirándolo a Él y tantas cosas que Él ha hecho con nosotros y no le damos ni las gracias, no somos ni agradecidos.
y nosotros nos lucimos y dependemos, nosotros lo hicimos. Pero si el Señor no lo permite, si el Señor, nosotros no confiamos en Él y no lo ponemos a Él por delante, nada, todo es en vano. Nos va a pasar como esta gente en Gálatas, nos va a pasar como ellos, que todo lo hicieron, mire, porque ellos dependían de ellos y no ponían al Señor en todo lo que ellos querían emprender, en todo lo que ellos querían hacer. Querían depender de ellos mismos. Aquí nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué ha experimentado usted? ¿Qué he experimentado yo en mi vida que demuestra la obra de Dios? ¿Qué hemos experimentado en el Señor que demuestra la obra de Dios? Hágase esa pregunta. Yo he experimentado muchas cosas, pero lo que tenemos que nosotros tratar es que no continúe siendo un experimento, sino que lo que Dios haga en usted, lo que Dios haga en mí, nosotros lo vivamos como experiencia, que Dios es un Dios transformador y que Dios es un Dios de milagros y que Dios es un Dios todopoderoso y que vivimos en Él y que todos los días el Señor va a hacer cosas en nuestra vida y que tenemos que depender de Él. Sigo insistiendo porque es que el Señor me ha hablado a mí a través de este estudio bíblico, porque yo digo, yo tengo fe como un grano de mostaza hasta una fe gigante. Pero no es tan solo eso, es que el cristiano está llamado a vivir por fe 100%, desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos. Y dice, el Espíritu Santo nos ayuda a madurar en nuestra relación con Cristo. No podemos, hay personas que van a la iglesia todo el tiempo, pero no maduran en el espíritu, no maduran como cristianos, siguen siendo niños y siguen siguen en lo mismo y no quieren crecer en el espíritu, no quieren crecer, no quieren hacer nada, solamente quieren congregarse y no quieren hacer nada. Mire, y tenemos que llevar este evangelio a todo el mundo, tenemos que hablarle del Señor a todo el mundo, a todas las personas que Dios nos ponga en el camino. Tenemos que dar ese testimonio con mi manera de ser, con mi manera de comportarme. Tengo que llevar ese testimonio que Dios ha hecho un cambio transformador en mi vida. Gloria al Señor. Y aquí hay algo que me encantó, porque la historia de Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham, mire, esto me gustó muchísimo y dice en Génesis 15:5, mire esto, que nosotros, aquí nos va a hablar que nosotros somos bendecidos por Abraham. Nosotros somos bendecidos. Usted conoce lo que significa la palabra bendecido. Bendecido. No es que yo diga yo tengo que decir Dios te bendiga, pero bendecido. Bendecidos con Abraham. No, yo no le voy a decir a nadie bendecido, no me gusta eso. Pero yo le digo a las personas, Dios te bendiga, porque Dios es que lo está bendiciendo. ¿Ve? Pero aquí dice, bendecidos con Abraham. Dice, en Génesis 15:5, Dios le dio a Abraham. ¿Quién era Abraham? Un anciano y sin hijos en ese momento. La increíble promesa de que tendría una descendencia innumerable como las estrellas. Todavía Abraham era viejísimo y no tenía hijos. Y como una persona tan, ¿verdad? Puede tener hijos, pero como Dios es Dios, y Dios le dijo, mire lo que dijo Dios, le dijo que tendría una descendencia innumerable como las estrellas. ¿Y cuántas estrellas en el cielo? No las podemos contar, son, wow,
muchas estrellas que no podemos contarlas. Dice en Génesis, declarando que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Si usted le cree al Señor, usted le cree a Dios, usted va a ser contado con justicia, por justicia de parte del Señor. Y dice que la promesa de Dios a Abraham de una innumerable descendencia se cumple en parte cuando un ser humano cree en el Evangelio, ya sea judío, ya sea gentil, independiente de su origen étnico o nacional, no importa. Gloria al Señor. Todos los que creen en Cristo se convierten en hijos de Dios. No son los blancos, no son los negros, no son ninguno, ¿verdad? Cualquier raza, cualquier etnia, lo que sea, cualquier nación, puertorriqueño, Estados Unidos, de cualquier país, aquel que se arrepienta y se convierta a Cristo, se convierte en hijo de Dios y punto, en hijo de Dios. Aquí no hay lindos, aquí no hay preferidos. Gloria al Señor. ¿Y qué pasa? Que también se convierten en hijos de Abraham, porque es promesa de Dios. Miren esto, hermanos, seguimos aquí. Ya sea judío o gentil, independiente de su origen étnico o nacional, todos los que creen en Cristo se convierten en hijos de Dios y también en hijos de Abraham. Así como Abraham fue justificado ante de Dios antes de que tuviera la ley. Los cristianos gentiles, incluidos los gálatas, no fueron justificados delante de Dios por la ley. Mire esto que yo voy a leer en Romanos 4, del 9 al 12. Dice así, lo voy a leer rápido, gloria al Señor. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea que esto ya no lo tenemos que hacer, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Gloria al Señor. Mire, a Abraham se le dijo que Dios bendeciría a toda nación a través de él. A través de la línea familiar de Abraham, Dios enviaría a su único unigénito, a su hijo unigénico, a su único hijo, Jesús, cuyo sacrificio haría posible la salvación de personas de cada nación. Y dígame usted si usted agradece o no agradece todo lo que dice la palabra que vamos a recibir. Mire esto, cada uno sería justificado o se presentaría aprobado delante de Dios cuando él o ella creyera al Señor, al igual que lo hizo su padre espiritual Abraham. Pero nosotros tenemos que vivir por fe, de creer en la palabra, de ser testimonio de que somos seguidores de Cristo, de que esta salvación nosotros tenemos que cuidarla. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra salvación. Todo aquello que pensemos, todo aquello que hagamos, todo aquello que afecte nuestra salvación, nosotros tenemos que retirarnos de emergencia, porque podemos perder la salvación por solamente pensar lo que no tenemos que pensar o hacer lo que no tenemos que hacer.
porque no quiere decir que la palabra diga que nosotros, que somos descendencia de Abraham, nos vamos a salvar. Si yo no vivo una vida de fe, una vida cristiana, haciendo lo que se supone que yo haga como cristiana, esto no es por herencia. La salvación nosotros tenemos que cuidarla con temor y temblor, en pensar en que siempre todo lo que yo haga y piense, tener siempre eso en mi mente, en nuestra mente, de que alguien me está mirando, de que Dios me está mirando, de que Dios me está observando en todo lo que yo haga, en todo lo que yo piense. No porque vamos a ser bendecidos con Abraham, sí, vamos a ser bendecidos con Abraham. Vamos a recibir todas esas bendiciones, claro que sí. Y si pedimos con fe, más todavía. Pero la salvación, hermano, la salvación tenemos que cuidarla día y noche. No podemos recostarnos y no podemos dormir, como dicen por ahí, que nos lleve la corriente. No podemos pensar por nuestras propias fuerzas, no podemos actuar por nosotros mismos. Gloria al Señor. Porque este estudio me ha hablado mucho de que tengo que depender no más del Señor, sino 100% del Señor. Aquí, hermano, hay unas preguntas que quiero hacerle en este momento. ¿Cuánto tiempo usted lleva esperando por una contestación de parte del Señor? ¿Lleva meses? ¿Lleva años? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y cuánta fe usted ha depositado en esa petición? Vamos a ponerla así. En esa petición que usted tiene. ¿Cuánto tiempo usted ha esperado? ¿Cómo es su fe? Le voy a poner unos ejemplos. Está esperando por un trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Está esperando, si es varón, ¿cuánto tiempo ha esperado para que su esposa acepte al Señor? Si es mujer, ¿cuánto tiempo ha esperado para que su esposo venga a los pies de Cristo? Si es por comprar una casa, ¿cuánto tiempo ha esperado para obtener esa casa? ¿Cuánto tiempo ha esperado para obtener ese auto? Gloria al Señor. ¿Cómo es su fe? ¿Cómo es su fe para lo que está esperando? Esa es la pregunta. ¿Cómo es su fe para lo que está esperando? Y otra pregunta. ¿Por qué los cristianos de todas partes deben confiar que Dios continuará bendiciendo al mundo a través de ellos, los hijos de Abraham? Gloria al Señor. Y te voy a contestar las dos. A través de Abraham, Dios dispuso el camino para la llegada del Mesías. A través de Abraham. Años más tarde, el papel de Abraham en el plan de Dios estaba arraigado en su fe, porque creyó la promesa de Dios. Nosotros tenemos que creer en esa promesa. ¿Qué Dios te prometió? ¿Qué Dios te prometió en el camino? Dios no falla. Dios no falla a sus promesas. ¿Qué Dios te prometió? ¿Qué Dios te dijo? ¿Cuál fue tu experiencia con Dios? ¿Cuál fue tu experiencia con el Señor? ¿Qué Él te ha prometido? ¿Qué estás esperando en Él? ¿Sigues esperando en sus promesas? ¿Sigues esperando con la misma fe, con el mismo entusiasmo desde un principio? ¿Sigues esperando o ya te cansaste? Ya no quieres los milagros. Ya no quieres ese trabajo, ya no quieres ese auto, ya no quieres esa casa, ya no quieres que tu esposo se convierta al Señor, ya no quieres que tu esposa se reconcilie con el Señor, que venga a los caminos de Cristo, que predique la palabra, que lleve el mensaje de Dios.
Ya no quieres la sanidad para tu cuerpo, ya no quieres la sanidad para tu familia, para aquello que tanto tú has pedido y tanto tú has anhelado. Ya te cansaste. El Señor está ahí. El Señor cumple sus promesas. No hay ni una que Él no cumpla. Porque Dios no deja justo desamparado. Dios no nos deja solos en ningún momento. Cuando es bueno, cuando es parte del Señor, Dios cumple. Y Dios lo hace a su tiempo, porque Dios es perfecto. Porque Dios lo hace a su tiempo. Al tiempo de Él, que es perfecto. Y tenemos nosotros que confiar en esas promesas que Dios nos ha hecho. Gloria al Señor. Y tenemos que ser obedientes. Que esa fe, mire, que aumente, que creamos, que seamos hombres y mujeres de fe. Gloria al Señor. Cuando usted lee las promesas en la palabra de Dios, confía que Él las cumplirá en su vida. O usted quiere preguntarse, quiere hacerse la pregunta si Dios cumplirá lo que le prometió, o va a creer en que Dios lo va a cumplir. Gloria al Señor. Esto es la clave para que Dios obre, no solo en su propia vida, sino también a través de usted, para bendecir a otros, como lo hizo con Abraham. A través de Abraham nosotros somos bendecidos. A través de Abraham nosotros recibimos nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque Dios envió a su Hijo con un propósito. Y era para salvarnos a nosotros, para salvar la humanidad. Para que nosotros creyéramos. Y para que nosotros no nos perdamos en una vida de deleites y placeres que no tienen resultados positivos, que todos los resultados son negativos. Gloria al Señor. Y aquí por último, hermanos, dice aquí, rechazar la confianza en la ley. Miren esto, se encuentra en Gálatas 3, del 10 al 12. Dice, la ley no justifica. Pablo respondió que todo el que confía en la ley está bajo maldición, porque no puede hacerlo perfectamente. No entremos en lo que dice Pablo. Si vamos a confiar nosotros en nosotros mismos, no vamos a lograr lo que Dios quiere con nosotros. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto lo dice en Santiago 2:10. Y dice que Pablo claramente declaró que la ley no justifica a nadie. No nos podemos justificar. No entremos en la justificación. Más bien citó al profeta Habacuc del Antiguo Testamento. Mire esto. Una palabra clave que dice aquí. El justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Ya he terminado esta primera parte del estudio Vivir por Fe. Quiero dar las gracias al pastor, gracias a Rosa. Esta palabra me ha ministrado, este estudio me ha ministrado. Estamos en nuestros hogares, ¿verdad? Tratando de hacer el esfuerzo y un poco más en seguir sirviéndole al Señor. Que aunque no nos congreguemos, miremos siempre el rostro del Señor. Nosotros los cristianos, como dice el estudio bíblico y como dice la palabra, estamos llamados a vivir por fe.
Estamos llamados, es una obligación, es algo que si no lo hacemos vamos a perder la salvación. Estamos llamados a creer en Dios, llamados a vivir por fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? En Jesús. Fe en Dios. Fe en el Espíritu Santo. Cuando estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, las nuevas. Todas aquellas que son nuevas, nosotros tenemos que renovarnos todos los días en Cristo Jesús. Y tenemos que ser hacedores de la palabra, tratar de agradar al Señor, tratar de seguir a Cristo a pesar de tantas situaciones y tantos problemas, de ser seguidores de Él y depender de Él 100%. Le doy gracias a todos, gracias hermanos por escucharme, por la oportunidad. Yo amo mucho al Señor y yo le debo mucho al Señor. Créanme, vamos a orar y vamos a hacer despedido de este primer estudio bíblico. Continuamos el martes seguido. Padre de la gloria, Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, porque me has dado la valentía, Señor, oh mi Dios, y me has hablado, Señor, por tu palabra, Señor, que tenemos que vivir por fe, sea lo que sea, Señor, tenemos que depender y confiar en ti, confiar en tus promesas, Señor. Si hay alguno, Señor, triste, Señor, tócalo de manera especial. Si hay alguno enfermo, Señor, sana, Dios mío. Si hay alguno angustiado, Señor, si hay alguno preocupado, Señor, que aprenda a vivir, Dios mío, de tus promesas, Señor, y crea en ti, Dios mío, de manera especial, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que tú aumentes su fe, Señor, a un 100%, mi Dios. Y que tú le des experiencias nuevas contigo, Señor. Que tú salves a tu iglesia, que tú salves a tu pueblo, Señor, que nadie se pierda, Jesús. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Gracias por la familia. Gracias por mi iglesia. Gracias por mis hermanos, Señor. Bendice a la familia pastoral, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Es pues la fe el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra